la pacificación comenzó con una selección y recogida de testimonios, voces y casos aprovechables entre escombros, dolor, tristeza y muerte que ha dejado la violencia en el país. No puede hablarse aún de un modelo sistemático de actuación pública o de un plan. El esfuerzo por recuperar la paz tiene punto de partida, pero aún no de llegada. El proyecto con el que el presidente electo López Obrador pretende pacificar al país arrancó la semana pasada en Ciudad Juárez con un primer foro con las víctimas de la época de mayor violencia en el país desde la Revolución Mexicana. En la campaña, López Obrador ofreció vías alternativas para recuperar la paz como la amnistía, pero en su primer encuentro recibió muestras de la resistencia y de los retos que enfrentará su plan de pacificación al ver cómo las víctimas rechazaron su llamado al perdón. Los familiares de las víctimas de desaparecidos respondieron con un ni perdón ni olvido y fuera el ejército de Juárez, un asunto que no modificará su estrategia en el mediano plazo. El plan de la pacificación recorrerá 20 ciudades en los próximos 3 meses, antes de la toma de posesión el 1 de diciembre. Las mesas están divididas en 5 áreas temáticas: víctimas y garantías de no repetición, seguridad, migración, prevención y reconstrucción de la paz. México aplica el modelo de pacificación de Colombia y habla de reconciliación nacional, lo que provee de dimensión política al crimen organizado que, a diferencia de las FARC, jamás lo ha tenido ni buscado. El responsable del área de seguridad del equipo del presidente electo, Alfonso Durazo, adelantó que el plan de pacificación permitirá reducir el delito en 50% en 3 años al nivel de la OCDE, aunque aún no está detallada la estrategia, aunque sí la necesidad de ello, porque, como dijo la próxima titular de la Seguridad Interior, Olga Sánchez Cordero, el panorama es el de una emergencia nacional. Para Tatiana Cloutier, subsecretaria de Gobernación en ciernes, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha dejado un país marcado por la muerte y la desolación. La gobernabilidad del país fue rebasada. Además, dijo que se cometió un error al fusionar la Secretaría de Seguridad Pública dentro de la Secretaría de Gobernación. Ambas instituciones, ya han adelantado López Obrador, serán separadas nuevamente. Según el INEGI, 2017 fue el año más violento en la historia de México, con 31.174 homicidios registrados. El activista y poeta Javier Sicilia señaló que no se puede llenar de ilusiones a la nación con los foros por la pacificación y la reconciliación nacional que organiza Andrés Manuel López Obrador. Dijo que los foros sobran y se está sobrediagnosticando la inseguridad. Sin embargo, espera que haya buenas propuestas y lo que se saque de ahí sean los trazos de una política de Estado con respecto a la paz y a la justicia y a la dignidad. El proceso de pacificación no tendrá éxito si antes no se invierte en mejorar de raíz el sistema de procuración e impartición de justicia, advirtió José Ramón Cosío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias por estar con nosotros en Opiniones Encontradas. Hoy vamos a hablar del plan de pacificación que se está discutiendo en foros en el país desde la semana pasada. Hoy en Michoacán, confusión, desorden ahí en el foro en Michoacán. Y la pregunta es hacia dónde va el plan de paz que quiere elaborar y presentar en los próximos 3 meses el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias. De verdad me da mucho gusto que esté aquí con nosotros Norma Andrade, del Grupo de Acción y Derechos Humanos y Justicia Social allá de Ciudad Juárez. Estuvieron presentes en el primer foro de la semana pasada. Muchas gracias. No, Alberto Solís, Serapaz, director de servicios de Serapaz. Muchas gracias. Jacobo Dañano, usted ya lo conoce, él casi es de la casa. Muchas gracias, Jacobo. Gracias. Un placer tenerte, me gustaría empezar contigo. Hoy, en efecto, como acabo de decir, hubo confusión, bastante desorden. Estuvo Mireles, los fundadores de las autodefensas, Hipólito Mora. Pero el foro, más bien, creo que la nota o lo que está hoy circulando es confusión y cierto desorden, que también se vio en el caso, desde el primer foro de Juárez. A ustedes como víctimas, ¿les quedó claro qué es lo que les están ofreciendo? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan de paz? ¿Hacia dónde va este plan? Bueno, sí nos quedó claro, ¿sí? No así, de hecho nuestra inconformidad en Ciudad Juárez fue contra el gobernador, Javier Corral. Se hicieron en las mesas de trabajo, se nos dieron un cuestionario de 5 bloques en donde se hablaba sobre reparación del daño, no repetición, sobre justicia, sobre los daños y necesidades de nosotros como víctimas, y un bloque que era concretamente de propuestas que nosotros llevábamos para trabajar. Propuestas de las víctimas. Sí. Okay.
En las propuestas de las víctimas hablamos sobre verdad, justicia y reparación, así en ese orden. Hablamos sobre capacitación a las víctimas, sobre la ley de desaparición, porque, vaya, hay muchas familias que no conocen ni siquiera lo que es un derecho. Entonces, si no saben ni lo que es un derecho, pues mucho menos lo van a exigir. Claro. Entonces, esa era una de las propuestas de nosotros también. Aparte, hablábamos de dar pláticas de prevención en las, yo les digo, población cautiva, a los alumnos de primaria, secundaria y preparatoria, algunos en universidad, para prevenir que esto se siga repitiendo. ¿Por qué? Porque eso es como así es como podemos hablar de garantías de no repetición. Y sobre todo nuestra exigencia principal, la justicia, que se bajen los índices de impunidad para que en el momento en que ellos vean que ya se están empezando a castigar a los verdaderos culpables y que se empiece a bajar el índice de impunidad, yo creo que es una de las maneras en cómo se va a volver a lograr frenar la desaparición de jovencitas. Leopoldo Solís, recolección, lo que he visto en estas tres, me está confirmando Norma, recolección, digamos, de impresiones, de testimonios, propuestas, como los que acaba de poner Norma sobre la mesa, pero la pregunta, digamos, grande que hoy empieza a planear sobre esta estrategia para la construcción del plan es, a ver, ¿cuál, desde tu punto de vista, es la utilidad y de qué manera van o pueden funcionar estos foros, estos 18 foros van a ser, 17. ¿No? 17 foros de aquí a los próximos meses, cuando en noviembre López Obrador presente el plan de pacificación del país? Pues mira, yo quiero pensar que esto aporte a un marco de sensibilidad, porque de parte de quienes están participando, porque en realidad si estamos pensando en recuperar propuestas de fondo y orden, a esto le falta metodología, le falta orden, le falta organizarlo, le falta prepararlo con más tiempo. Yo la verdad que siento que ha habido un acelere, lo señalamos desde el principio varias organizaciones. Yo quiero pensar que la intención es buena, pero la verdad, en una lógica de querer hacerlo todo de esta manera en espacios tan abiertos, parece que la preocupación principal es legitimar la agenda. Y la verdad es que uno necesita abrir los medios, abrir los periódicos para darse cuenta que la agenda ya estaba legitimada, que no necesitaba legitimarse por un nuevo gobierno que entra. O sea, ellos ya tienen una legitimidad, tienen 53% de aceptación. O sea, votó por ellos una gran mayoría de la población. Entonces, realmente lo que uno no entiende es por qué no se dan el tiempo de hacerlo de una manera más preparada, más coordinada con quienes llevan años trabajando estos temas. O sea, que no están saliendo advenerizamente, sino que realmente se han acercado a los diferentes grupos de víctimas, acercarse a las víctimas organizadas. Porque eso también, claro, son quienes ya han pasado un recorrido como Norma, y que te pueden decir qué cosas. Eso lo tienes que aclarar, o sea, víctimas organizadas, ¿no están yendo a las víctimas organizadas, sino víctimas individuales? Pues mira, la impresión que se genera un poco por lo sucedido es que literalmente hay una puerta abierta y cáiganle. Y qué bueno, digamos, o sea, en algún momento el Movimiento por la Paz así llegó a las plazas y así se acercaron las víctimas, hay que decirlo. En 2011. Está entrando todo el que ha querido entrar. Y ahorita pues llevamos un camino recorrido que habría que recuperar y que decir esto ya ha transitado. Las víctimas lograron la Ley General de Desaparición a partir de su organización y la Ley de Víctimas. O sea, hay un camino de un sujeto social que ya es mucho más fuerte, más organizado, que tiene propuestas claras, que sabe qué funciona, qué no, y hay que reunirse también pues de una manera más ordenada, yo creo. Ahora, veníamos justo, te acuerdas, oyendo algunas de las intervenciones hoy en el Foro de Michoacán, entre ellas la de Alfonso Durazo, uno de los responsables de la organización de estos foros, próximo responsable, nominado para ocuparse de la seguridad en el próximo gobierno, y tenían incluso conciencia de esto, Jacobo, del asunto de, a ver, muchos de ustedes no van a creer en los foros porque pues en otras ocasiones o en el pasado han servido para lo que decía Alberto, para legitimar una decisión tomada. ¿Por qué, digamos, en todo caso, cómo le quieres llamar, si interpreto sus palabras, precipitación, improvisación, o por qué la necesidad de hacerlo con esta premura? Yo creo que hay varios errores. Primero, la agenda no es una agenda de Secretaría de Seguridad Pública.
decir, la Policía Federal no es quien tendría que estar llevando a cabo estos foros. Tendría que ser la Presidencia, es decir, la oficina de Andrés Manuel o en su caso la Secretaría de Gobernación, quien se acerque a las víctimas. Después, habría que acercarse con conocimiento local. Es decir, uno no es lo mismo presentarse en Juárez que presentarse en Torreón, que presentarse en Michoacán. Hay que conocer las dinámicas locales. Decidieron no hacerlo, es decir, con algún tipo de premura organizaron O sea, esto. lo que para el auditorio no es lo mismo la violencia en Juárez que la violencia en Torreón, que la violencia en Michoacán, ¿no? que Ni la los violencia en otras actores, partes hay que del conocer país. a los actores, qué relación hay entre las víctimas y los gobernadores, si va a estar el gobernador presente, qué relación hay entre grupos de víctimas, qué relación hay con la autoridad, con la Policía Federal, con el Ejército, es decir, conocer las dinámicas y las problemáticas locales. Después, no puedes presentarte como nueva autoridad sin una propuesta en la mesa. O sea, el discurso con el que arrancan es un discurso del perdón. Y eso es desde el ámbito personal, eso tendría que estar en las iglesias, ese discurso. El Estado tiene que hablar de justicia, de reparación, de verdad, de garantías de no repetición. Y entonces el Estado tendría que llegar con propuestas concretas, previa pedagogía, es decir, bien decía Norma, muchas de las víctimas no entienden de lo que se le está hablando, le está preguntando. Muchos de los ciudadanos tampoco entienden, no es obligación de todo el mundo conocer a fondo estas propuestas. Entonces tiene que haber un proceso pedagógico previo para presentar propuestas concretas y entonces recibir retroalimentación. Cuando uno se presenta a un foro abierto a escuchar lo que sea, pues difícilmente vas a poder generar una sistematización de ello. ¿Esa fue tu experiencia, Norma? O sea, ¿qué propuesta llevaron al Foro de Chihuahua? Lo que sucede es que ¿No hubo sí, propuesta? Sí. A ver, ¿cuál propuesta? Mira, lo que sucede es que hacen un espacio abierto, que es en donde la mayoría de las víctimas nos inconformamos. Sí, y sí han estado los gobernadores presentes y a todos les hemos llovido, Pues sí. a todos los gobernadores les han llovido. ¿Por qué? Porque no han participado en el proceso de nosotras las víctimas. Por ejemplo, vaya, nosotros como organización hacemos rastreos. Le hemos pedido a la autoridad que nos acompañe. El rastreo de abril de 2017 lo tuvimos que cambiar porque la autoridad dijo, no tengo para gasolina y no los puedo acompañar. Y nosotros, si encontramos restos óseos, no los podemos levantar porque no hay un perito. Entonces, eso era lo que pedíamos. Ellos entregaron una propuesta. Perdóname, el tema de hoy, ¿hacia dónde va el plan de paz del próximo gobierno? ¿Hacia dónde van los foros que se están realizando en el país para construir esta propuesta con algunos de los elementos que desde la campaña propuso López Obrador? Estamos hablando con Jacobo Dayan, especialista en estos temas, Alberto Solís de Serapaz y Norma Andrade del Grupo de Acción y Derechos Humanos y Justicia Social de Chihuahua. Estaba platicando contigo, Norma, y el tema era si habían recibido o habían o destacarías cuál es la propuesta que les llevaron al Foro de Chihuahua, en la línea de lo que decía Jacobo, si les presentaron, digamos, un proyecto sobre hacia dónde va esto. Sí, ellos pretenden recabar todas nuestras impresiones, nuestras inconformidades y nuestras propuestas de trabajo para compaginarlas con lo que ellos traen, que es el perdón. Entonces yo decía que perdón quieren. Si el perdón moral, que ese me compete a mí. Individual. Para mí, ¿verdad? O el perdón jurídico. El perdón jurídico yo no lo puedo dar definitivamente. ¿Por qué? Porque se supone que para eso hay leyes. Y el individual, a ver, ¿a quién voy a perdonar? Si no conozco a los agresores de mi hija. Entonces, todas cuestionamos lo mismo. No podemos perdonar a alguien que ni siquiera conocemos. No podemos dar un perdón cuando no conocemos la verdad de los hechos. Era lo que nosotros les cuestionábamos. Y nosotros sí creo que puedan lograr a lo mejor trabajar con nosotras, porque sí estamos dispuestos, si ellos de veras se van a bajar y se van a olvidar que son gobierno y que son autoridad y se van a sentir seres humanos a trabajar con nosotros. ¿Sí? Entonces, por ahí quedó. Pero el primer trabajo que estarían pidiendo, por lo menos en tu caso, es ponernos a esclarecer los hechos. En este caso, ¿qué pasó con tu hija? Así es. ¿Quién, cómo, cuándo y dónde? ¿Quiénes? Porque hay 3 ADNs. Ok. ¿Quiénes? Entonces, sí aceptaron, pero uno de los cuestionamientos que yo le hacía al señor presidente y que yo se lo sugerí como 20,000 veces y que me ha costado muchos problemas es decirle, a ver, enséñelos, porque usted va a decir, vamos a pacificar. Si el gobernador no quiere apoyar,
no se va a hacer nada. Si el gobernador no se quiere sentar a trabajar con las víctimas, no va a lograr nada. Y eso es lo primero. Nosotros como seres vamos como familias y buscamos en el desierto. Encontramos y no podemos levantar. Entonces, ahí se queda el resto óseo, ahí se queda el esqueleto, porque no hay autoridad que lo recoja. Entonces era lo que nosotros le decíamos, primero se tiene que sentar con sus gobernadores y decirle a los gobernadores, a ver, yo estoy proponiendo esto, ya se lo dije a las víctimas les parecieron algunas cosas, otras no. Tú tienes que hacer A, B, C, D. ¿Para qué? Para que se pueda lograr algo. ¿Por qué? Porque, a ver, nos pide a las víctimas, pero si no somos, nosotros no somos los que estamos ocasionando el caos. A lo mejor políticos sí. ¿Por qué? Porque no nos lo dejaron de otra manera. A ver, a mí me asesinaron a una hija. Yo pedía justicia, yo quería a los asesinos de mi hija. Claro. ¿Y qué fue lo que encontré? Pura política y cosas que yo ni siquiera entendía. Y me tuve que ir informando y preparando para poder entender lo que ellos me decían. O sea, no fuimos nosotros quienes lo hicimos político, fueron ellos, al no trabajar, al ser cómplices de los agresores. A ver, entonces, lo que se volvió político, si entiendo, es la impunidad. Así es. Eso es lo que se volvió político. Así es. Y entonces, ¿con quién se tendría que sentar él a negociar la paz? Pues con quienes están agrediendo de veras a la sociedad mexicana, a nuestras hijas, a nuestros hijos desaparecidos, y ver si ellos quieren de veras que se les perdone para poderse sentar a trabajar en paz. La verdad es que de las palabras de Norma lo que se infiere evidentemente es un nivel de complejidad de la problemática muy amplio. Y te diría, comenzando por el primero, lo que pone sobre la mesa, Alberto, es, a ver, el perdón. El perdón es un concepto que lo puedes abordar desde muchísimos lados, desde la moral, desde la religión, y en algunas vertientes incluso desde la ley, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en cuestiones similares, el indulto o incluso la amnistía. Son distintos y tienen implicaciones distintas, pero en este caso, ¿cuáles, o si ves implicaciones jurídicas en el planteamiento de perdón que presentó López Obrador desde Ciudad Juárez, al decir, a ver, yo estoy a favor del perdón, pero ¿qué significa estar a favor del perdón? ¿Hay implicaciones jurídicas o no las hay, o son de otra índole, y de cuál índole? No, yo lo que veo honestamente es un tema estrictamente de una intención, y de una intención no muy procesada. O sea, en realidad, y ya se le dijo en diferentes espacios, porque además ya se les ha repetido de muchas maneras, ¿no? Es, a ver, el tema de paz tiene que estar asociado primero que nada al tema de justicia y verdad. Si empezamos por el perdón, si empezamos por ideas de amnistía, es que en realidad puedes agravar el problema. O sea, nada más esta gente, tú empiezas a perdonarla. Y entonces estás hablando de un contexto de impunidad. ¿A quién vas a perdonar? ¿Por qué a unos sí? ¿Por qué a otros no? Cuando unos han sido procesados, muchos no tienen sentencias. De los mismos detenidos del tema Ayotzinapa, un tema tan importante, no hay gente sentenciada. O sea, ¿a quién vas a perdonar? O sea, aquí el tema es de una descomposición tal del sistema de procuración de justicia en México, que empezar por el abordaje del perdón o de la amnistía es no entender las dimensiones de la problemática y no entender tampoco los ejemplos de lo que ha sucedido en otros países. Tenemos que estar hablando de justicia transicional, de herramientas más profundas, donde se ha abierto la verdad sin procesos de justicia en experiencias, ha generado un crecimiento de tasas de homicidios. Es un poco evidente. O sea, contraproducente, quieres decir. Puede haber estos efectos. Ahora, yo sí digo, yo veo carriles distintos, ¿eh? O sea, porque nuestra experiencia, lo que se ha empezado a abrir de diálogo con algunos integrantes en la Secretaría de Gobernación, como es la propia exministra Sánchez Cordero, que se reunió la semana pasada con el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, sí. Alejandro Encinas, que ya también se reunió con padres de Ayotzinapa, también con los familiares del Movimiento por Nuestros Desaparecidos, parece ir
en una lógica más sensata. Entonces, lo que no entendemos un poco es por qué estas lógicas que parecen ir en carriles totalmente... ¿Dónde va el plan de paz del López Obrador? Jacobo Dayan, me quedé contigo y traemos dos asuntos sobre la mesa. Si el perdón no tiene vinculaciones jurídicas, difícil poder impulsarlo desde la autoridad sin pedir también olvido. Y la otra, lo que decía Alberto, si tú ves también diferencias en estos y otros conceptos, en el plan mismo, entre gobernación o los encargados del equipo de transición de gobernación y seguridad pública. Sí, yo veo un choque tremendo entre seguridad pública y gobernación, discursos que incluso se contraponen y quieren poner la carreta delante de los caballos. Es decir, se puede hablar de amnistías en estos procesos en cualquier parte del mundo, después de los procesos de verdad y de justicia. Los mismos procesos arrojan responsables menores que pueden ser amnistiados a cambio de información. La pregunta es si el Estado no tiene también que pedir perdón. Es decir, está pidiendo perdón a las víctimas. El Estado ha sido perpetrador de crímenes. Sobran ejemplos. La pregunta es, ¿el Estado no tendría que pedir perdón y en ese perdón poner en la mesa la solución? Es decir, el Estado ha cometido crímenes, el nuevo gobierno asume esa responsabilidad como Estado, aunque no sea el gobierno que los haya perpetrado, y entonces las herramientas para curar eso es estas herramientas concretas de justicia, estas herramientas concretas de verdad, de garantías de no repetición, reparación, reducción de la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio de eso, lo que hace es poner la problemática del lado de las víctimas como si fueran las únicas responsables de que la violencia continuara. Me parece demencial. Es decir, tiene el Estado que asumir la responsabilidad poniendo propuestas en la mesa y entonces ponerlas a consulta a las víctimas. Déjame ir con Norma y hacia la recta final del programa, después de todos los comentarios que hay, se han vertido. Norma, ¿tú qué esperarías mínimamente de un plan en 3 meses? ¿Cómo ha prometido ofrecerlo? Que abriera una comisión, no sé, de la verdad, para que las familias conozcamos realmente lo que sucedió con nuestras hijas. ¿Comisión de la verdad a nivel nacional o a nivel, digamos, de cada uno de los lugares? Yo creo que tiene que hacerlo individualizado, local. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cada contexto es diferente. Lo que sucede con las jóvenes de Ciudad Juárez no es lo mismo que sucede con los desaparecidos de Veracruz o con los asesinados de las chicas de Puebla que se desaparecen, los asesinados de Zacatecas o de Nuevo León, Tamaulipas. Son situaciones diferentes. Sí, un poco lo que decía Jacobo. Él tendría que ver esos contextos para poder decir, a ver, aquí vamos a trabajar la desaparición de jóvenes de esta manera. ¿Por qué? Porque sabemos que estos no son sus familiares quienes las desaparecen y las asesinan. Pero aquí, en Ecatepec, sí sabemos que la violencia en contra de la mujer son sus novios, sus esposos, sus examantes, exnovios. Entonces, tendría que abordarse de diferente ángulo y armar las estructuras para poder armar el plan nacional. ¿Crees que haya coincidencia, digamos, en la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos, en que tendrían que empezar por aquí, por comisiones locales de la verdad? O sea, ¿ves acuerdo entre las víctimas y las organizaciones? ¿La diferencia estaría con el equipo de transición? Bueno, en realidad, sí, la sociedad civil es muy variada y los grupos de víctimas también. Entonces, de que pero por eso decía consenso. De comisiones, por eso decía, ¿sí crees que hay consenso? O sea, va a haber diferentes posturas, no necesariamente va a haber consenso. Hay gente que sí va a hablar de comisiones nacionales, de hecho lo ha habido, quienes dicen preferimos las nacionales, hay quien dice preferimos también ejercicios locales. Digo, hay que discutirlo, hay que verlo, en algunos casos pueden aplicar más unas que otras, digamos. Pero aunque sean locales tendría que cubrir todo el territorio. El hecho es que sí hay que cubrir efectivamente una dimensión que esté en todo el país y que esté en este nivel de gravedad. Eso yo coincido. Habría que... Ahora, hay que analizarlo. Y hay que analizarlo con todo el nivel de expertise nacional e internacional. Esto no es una cosa nada más de ocurrencias. No es nada más de decir, pues a mí yo considero que debería ser así, yo considero que... Bueno, vamos viendo cómo se ha hecho, cómo puede aplicar mejor para un caso, dialoguemos, acordemos. Vamos en una construcción mucho más paulatina, mucho más cuidadosa, entendiendo que en el fondo estamos reconstruyendo el tejido social de un país que está en una crisis como nunca la había vivido. Una crisis no de una, sino de muchísimas violencias y también de muchísimas posturas, Jacobo. El consenso sobre un tema de esta naturaleza es el primer reto. Bueno, en las sociedades que han atravesado situaciones violentas y empiezan procesos de este tipo,
las diferencias de opinión están presentes todo el tiempo. Basta ver lo que ocurre en Colombia. Llevan una construcción de cerca de 15, 20 años de un camino que quieren aquí recorrer en 3 meses. Es decir, hay que irlo haciendo, es decir, sí hay prisa porque hay víctimas que se van acumulando, pero hay que hacerlo con la solidez técnica necesaria. Y yo estoy de acuerdo con Alberto, digo, sí, lo que están haciendo es muy precipitado, sin diagnóstico en la mano. ¿Cuál es el riesgo? ¿Desilusión? No, el riesgo es en realidad seguirle dando Y más palos violencia. a lo loco y en un momento en el cual el país está en una situación tan grave que las violencias se profundizan necesariamente. Y casi se articula. Pues, En Juárez, este es el hubo nivel de 30 gravedad. asesinatos un par de días antes del... Bueno, con eso recibieron el primer foro, 30 Sí. Homicidios en el fin de semana previo Al a la evento. celebración del evento. Así es. Ahora, todavía no son gobierno, tienen tiempo, o sea, tienen chance de irlo preparando. O sea, nadie les podemos exigir algo que todavía no son. No, bueno, y menos resultados, porque No les podemos están al exigir mando, resultados. perdón, pero no están al mando todavía de nada. Pero no tendrían este entonces momento. por qué acelerarse tanto, pueden preparar bien las cosas. Bueno, sí creo que está bien que vean estén viendo a futuro, ¿sí? Pero con una estrategia ordenada, sí, que armen las estructuras y se jalen las herramientas necesarias para poder generar este proyecto o este megaproyecto, porque es a nivel nacional es difícil. Entonces, yo creo que debería decir, a ver, voy a arrancar con esta entidad lo que yo vengo proponiendo. Me voy a quedar con eso, Norma. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Norma Andrade. Muchísimas gracias de verdad por haber venido. Grupo de Acción y Derechos Humanos y Justicia Social, representación de las víctimas. Muchas gracias, Alberto Solís de Serapaz, Jacobo Dayan. Gracias. Muchas gracias. Gracias a los tres por haber estado con nosotros hoy en Opiniones Encontradas. Les agradezco mucho. Y sobre todo a usted por habernos acompañado, por habernos sintonizado.